Era una mala época en donde el trabajo escaseaba. Para ese tiempo yo llevaba unos 2 años trabajando como trailero independiente y los últimos meses se habían vuelto muy complicados por la falta de trabajo. Lo poco que había lo absorbían las grandes empresas con flotas inmensas de camiones. La necesidad me llevó a aceptar cualquier tipo de encargos, cualquier tipo de viajes. Todo era aceptado. Un día recibí un llamado misterioso. Me dijeron si estaba dispuesto a realizar un viaje esa misma noche. Era a una ciudad vecina y me ofrecieron el triple del dinero si tan solo mantenía la boca cerrada y no registraba el trabajo en ningún lado. Yo le dije que solo aceptaba si no se trataba de tráfico de personas, sustancias o armas. La voz al teléfono, grave y dañada por la edad, me aseguró que no se trataba de nada ilegal, solo que su jefe quería contar con cierta discreción. Como les decía al principio, un trabajador como yo, con familia que mantener, no estaba como para andar pensando las cosas más de una vez. El hombre del teléfono me dio la dirección y pidieron que estuviera allí al anochecer. Era un lugar enorme. Estaba a las afueras de la ciudad. Era una especie de finca, rodeada por enormes y frondosas arboladas que oscurecían todavía más la noche. Me hicieron ingresar por una entrada trasera, rodear lo que era la casa principal, una mansión lujosa como yo nunca antes había visto, y estacionarme junto a otro edificio, algo más pequeño pero igualmente suntuoso. Recuerdo que tenía ventanales altos por los cuales podía verse dentro una luz amarillenta y opaca, como si fueran velas. Bajé del camión y un hombre uniformado como si fuera un mayordomo clásico de película vino a mi encuentro. Era un hombre mayor, calvo, con apenas algo de cabello prolijamente recortado por encima de sus orejas. Tenía el rostro plagado de arrugas y cuando habló, confirmé que era la persona que me había contactado por teléfono. Se detuvo a unos metros de mí, como si le diera resquemor acercarse por demás a un hombre pobre como yo. Ni siquiera me dio la bienvenida. Solamente me entregó un sobre. Me dijo que eso era la mitad del pago, justo como lo habíamos acordado. El resto me lo entregaría en el lugar destinado cuando se cumpliera el trabajo. Yo tomé el sobre asintiendo con la cabeza. Lo guardé en el bolsillo interno de mi abrigo y fui hacia la parte trasera de la caja y la abrí para que se pudiera realizar la carga. El mayordomo se acercó a mí un par de pasos, no demasiados, y me dijo que el señor deseaba que yo no formara parte de la carga ni la descarga del elemento. Recién en ese momento reparé en la figura que se guardaba en la oscuridad. No pude distinguir más que una silueta sentada en una silla, unos ojos brillosos y la brasa de un cigarrillo que se encendía cada un par de segundos, y asimismo expedía un humo grisáceo que desaparecía rápidamente. No ensayé ni una protesta, así que me volví a la cabina y regresé a mi asiento. Por el espejo, vi 2 siluetas que cargaron un bulto enorme. Era algo rectangular que cargaban de forma horizontal desde los extremos. Hicieron un esfuerzo enorme para subirlo. Cuando bajaron de la caja, los escuchaba resoplar. Los vi regresar dentro del edificio. El anciano mayordomo se me apareció de repente junto a mi ventanilla y casi me mata de un susto. Golpeó el vidrio con los nudillos. Su rostro parecía todavía más amargado. Bajé el vidrio. Me dijo que el señor estimaba mucho lo que yo iba a transportar. Así que para sentirse seguro, Walter, hombre de su máxima confianza, iba a viajar conmigo. Ni bien terminó de decir eso, un hombre enorme apareció a su lado. Tenía hombros anchos que enmarcaban su espalda kilométrica. Estaba vestido por completo de negro, algo que contrastaba con su piel pálida. Llevaba un corte de pelo militar que parecía recortado con un molde. Miraba con ojos oscuros, con una expresión vacía y despiadada. Mi reacción fue contestar que no, que aquello no formaba parte del acuerdo. El anciano no hizo ni un gesto. Solo dijo que esta era la única forma de que el señor se quedase tranquilo. Me dijo que de todas formas no debía preocuparme, pues de todas maneras Walter no iba a viajar a mi lado,
Iba a viajar con la carga, y de inmediato ambos desaparecieron caminando hacia la parte trasera del camión. Fui tras ellos. Yo fui tras ellos. Cuando los alcancé, el anciano me miró con su gesto soberbio, como evaluando si yo me atrevía a ensayar una protesta. No dije nada. Me mordí la lengua y me concentré en mis necesidades económicas para no insultarlo y dar por terminado aquel asunto que era cada vez más extraño. Cuando el grandote de corte militar desapareció dentro de la caja, cerré y aseguré las compuertas. Subí al camión y encendí el motor. Antes de arrancar, volteé la cabeza y vi la figura sentada entre las sombras que me observaba sin dejar de fumar. Me marché de aquel lugar espeluznante, sin saber que lo verdaderamente maligno lo llevaba conmigo. Las primeras horas del viaje fueron de lo más tranquilas. A medida que me alejaba de aquella finca en medio del bosque, me fui tranquilizando. No tenía por qué importarme la extrañeza ni los modales de aquella gente. Yo solo tenía que llegar a destino, permitir que descargaran aquel enorme bulto y luego cobrar mi dinero. Nada más que eso. Poco después de haber cruzado el puente, comenzó la locura. Una luz amarillenta apareció en la carretera por detrás mío. Un solo faro. Una motocicleta. La vi por el espejo retrovisor a mi lado. A los pocos segundos, comencé a escuchar el estruendo de su motor y vi cómo se acercaba a una velocidad increíble. En segundos me sobrepasaría. Y así fue. Pasó como una exhalación. Una mancha negra y rojiza que atravesaba el asfalto. Pero para mi sorpresa, una vez que me había pasado, comenzó a reducir considerablemente la velocidad. Unos cuantos metros por delante derrapó y se detuvo cerrándome el paso. El conductor iba enfundado en un traje enterizo de cuero. Recién cuando desmontó la motocicleta y se quitó el casco, me di cuenta de que era una mujer. Tenía el pelo blanco por completo. 2 mechones abundantes le resbalaban por los hombros y el resto lo llevaba atado en una coleta alta de caballo. La piel de su cuerpo era tan blanca como su cabello y sobre sus ojos, en contraste, llevaba una pintura negra que la cubría como si fuera un desprolijo antifaz. Era una imagen fantasmal que venía hacia mí. La sangre se me terminó de congelar cuando vi un movimiento extremadamente rápido. Desenfundó 2 enormes cuchillos, uno en cada mano. Yo por reflejo había reducido la velocidad. Ella caminaba con firmeza hacia mí. Se detuvo y levantó una mano haciéndome señas de que parase. Aún a la distancia, vi un brillo en sus ojos, algo especial, algo para nada cautivador. De hecho, era intimidante. Frené el camión pero no apagué el motor. Ella rodeó la trompa hasta llegar a mi puerta. Todo el tiempo me apuntaba con sus cuchillos. Luego me ordenó que bajara. Su voz era imposible de ignorar. Era fuerte, sensual y al mismo tiempo atemorizante. La luz de la luna se reflejó en el filo del cuchillo. Abrí la puerta mientras me maldecía por haber aceptado aquel trabajo de porquería, al mismo tiempo que intentaba que mis manos dejasen de temblar. Luego, la mujer me dijo que abriera la caja. Eso fue lo único que dijo. Era tan hermosa como siniestra. Yo no pude hacer otra cosa que obedecerla. Caminé despacio por el miedo que tenía, y ella me apoyó la punta del cuchillo entre los omoplatos. Yo enseguida entendí que debía apurarme. Era tanto el miedo que tenía, que no podía pensar en nada más, y mucho menos recordar. Ella estaba a mi lado cuando quité los cerrojos de las compuertas. Estaba por abrirlas cuando lo hicieron desde adentro. Recién ahí me acordé del hombre enorme que viajaba como custodia de la carga. Una de las puertas de metal me golpeó de lleno y me lanzó sobre el asfalto. La otra casi impacta a la mujer, pero ella la esquivó con una voltereta llena de gracia. El hombre enorme saltó hacia afuera. Llevaba una pistola automática en cada mano y comenzó a disparar a diestra y siniestra. Yo
Todavía aturdido por el golpe de la puerta, rodeé hacia mi derecha, cubriéndome la cabeza con los brazos. No sé cómo hizo la mujer para esquivar aquella andanada de tiros. Al salir de la carretera, resbalé por el terraplén de la banquina y desde allí levanté la cabeza. El grandote gritaba como si estuviera poseído. La mujer esquivó un disparo y en un grácil movimiento lanzó uno de sus cuchillos que zumbó al cruzar el aire. La hoja del cuchillo se hundió en el pecho del grandote. El tipo dio un gemido grave y cayó de espaldas sobre el asfalto. La pistola de su mano izquierda rodó por el asfalto. El hombre agonizaba sobre la carretera cuando la mujer llegó hasta él. Ella apoyó con fuerza su bota en la muñeca de la mano que aún sostenía un arma. Cuando ella se inclinó y recuperó el cuchillo del cuerpo, el tipo ya estaba muerto. No sé con exactitud qué fue lo que me llevó a comportarme de forma tan irracional. Supongo que fue el estado absoluto de terror en el que me encontraba, porque inmediatamente agarré el arma que había quedado suelta al borde de la carretera. Intenté sonar lo más convencido posible cuando le dije alto y le apunté con el arma. Mi mano no dejaba de temblar, y eso era una mala señal. Ella se dio la vuelta y me observó sin el menor gesto de preocupación. Mientras me miraba, limpiaba la sangre del cuchillo en su ropa de cuero. Ella dijo una palabra, y a mí se me juntaron todos los nervios que tenía, y con su peculiar voz como detonante, se me escapó un disparo. Ella lo esquivó apenas moviendo la cabeza. La bala se metió en la caja del camión, pero el sonido del impacto fue extraño, y de inmediato se escuchó un siseo, como si le hubiese dado a algo que contenía un gas o algo así. Algo en la expresión de sus ojos cambió. Por primera vez vislumbré que algo estaba fuera de su control, y luego ella me gritó que yo era un estúpido. Yo no entendía lo que estaba pasando. Ella se dio vuelta hacia el camión. El arma se me cayó de la mano. El siseo aumentaba en intensidad y volumen. Yo tuve una sola certeza. Mi inoportuno disparo no le había dado a ninguna parte del camión. Le había dado a eso que yo estaba transportando, y que por alguna razón el grandote había protegido con su propia vida. Yo no conseguí reponerme del shock de haber disparado un arma por primera vez y de haber estado a centímetros de matar a otra persona. Di un par de pasos inconscientes hacia atrás. Mi cuerpo quería marcharse, irse, pero en ese exacto momento me paralicé. La oscuridad del interior de la caja del camión tomó forma. Sí, así de difícil de explicar y de entender. Desde el interior del camión emergió una criatura formada de oscuridad. Se distinguían sus movimientos y sobre todo se escuchaban sus gruñidos. Yo pregunté tartamudeando qué demonios era esa cosa, y ella me dijo que aquello era un demonio, y que gracias a ese disparo lo había liberado de su contenedor. ¿Un demonio? Esta vez la pregunta se quedó en mi interior. ¿Había estado llevando un demonio en mi camión durante todas esas horas? Y ahí fue que empecé a comprender lo de la discreción y la paga triple. La figura oscura descendió del camión. Tomaba una forma humanoide, pero por momentos se deshacía, se dispersaba y se volvía a formar. Era como si fuera de un humo espeso. La mujer se interpuso entre aquel ser y yo. Esa misma mujer que hace unos segundos atrás parecía que iba a matarme, se había transformado en mi única posibilidad de salvación. La criatura se impulsó en el asfalto y dio un salto humanamente imposible. Pasó por encima de ambos. Ella se dio vuelta, me tomó por la ropa y volvió a colocarme detrás de ella. Y luego dijo unas palabras que no comprendí del todo. Dijo que aquello venía por mi cuerpo. Necesité un par de segundos para procesar lo que me decía, y ella me repitió que ese demonio necesitaba un cuerpo.
Yo me quedé petrificado. Todo esto que estaba pasando no tenía sentido. Estuve a punto de salir a correr, pero ella me miró de reojo y me advirtió que no me moviera, puesto que de nada servía correr contra un demonio. El demonio dio un grito y avanzó. Lanzó un zarpazo. Era como si una extremidad superior se extendiera para alcanzarlos, y lo hizo. Al mismo tiempo, sentí el fuego abrasador de su contacto y la fuerza de su golpe. Ambos, la mujer de pelo blanco y yo, caímos desparramados en la carretera. Golpeé la cabeza contra el asfalto. Me hice un corte profundo por la sien encima de la oreja, por lo que quedé algo confuso y aturdido. La visión se me oscureció casi por completo, pero cuando lentamente se fue despejando, vi al demonio a centímetros de mí. Su oscuridad despedía un calor insoportable. Extendió sus extremidades hacia mí como si buscara mi cuello. Yo me sentí inútil, indefenso, impotente. No podía hacer nada. La mujer gritó, al mismo tiempo que vi cómo uno de sus puñales convertía en jirones un lado del cuerpo inestable del demonio. La criatura aulló de dolor, si es que los demonios sienten dolor. La mujer no se calló. Recitaba con claridad en un idioma desconocido para mí. Al mismo tiempo lanzaba estocadas y puntazos que laceraban a la bestia. Las palabras parecían ser tan dañinas para el demonio como lo eran los cuchillos. La bestia lanzó rugidos y zarpazos, y la mujer esquivaba siempre por poco. La declamación de ella llegó a su punto máximo, y en un solo grito, unió los filos de sus cuchillos en lo alto. El demonio flotó y quedó inmóvil en el aire. Vibraba, así como lo hacía la mujer del pelo blanco, intentando sostener la postura y el hechizo con el que contenía a la bestia. Continuó murmurando mientras apretaba los dientes. El sudor le resbalaba por la frente, y su cuerpo parecía estar a punto de partirse en dos ante la tensión. Pero ella resistió. El filo de estos dos cuchillos tan extraños, que brillaban fantasmagóricamente con la luz de la luna, rechinó. La mujer dio un alarido que al día de hoy no puedo quitarme de la mente. Lo hizo al mismo tiempo que separó los cuchillos, como si diera un tajo cruzado con ambas armas. La oscuridad que formaba el demonio se rajó en 4 pedazos en medio de un gruñido atronador, y luego desapareció. La mujer cayó desvanecida sobre la carretera. El sonido de las cuchillas rebotando en el asfalto fue el último sonido que se escuchó antes de que el silencio volviera a dominar la noche. Cuando la mujer despertó, ya llevábamos un buen rato avanzando por la carretera. Yo, sin saber muy bien qué hacer cuando ella hizo desaparecer al demonio, había arrastrado el cuerpo del hombre hacia la banquina y lo había hecho rodar por el terraplén. Había subido la motocicleta de ella a la caja, y luego de subirla desvanecida en la cabina, había retomado la marcha. Lejos de despertar relajada o entredormida, ella se movió como un animal salvaje. Tanteó su cintura, y cuando encontró que los 2 cuchillos estaban sobre el asiento, apoyados en el espacio que nos separaba, tomó uno y en menos de un segundo lo colocó contra mi cuello. Sentí un frío glacial contra mi piel. Dijo que me detuviera, y yo así lo hice. Luego levanté las manos en señal de que no iba a intentar nada. Ella preguntó por su motocicleta. Yo le dije que estaba atrás en la caja, y me di cuenta de que mi voz temblaba otra vez. Ella me preguntó si el contenedor seguía en la caja, y al mismo tiempo apoyó más el filo de aquella navaja contra mi cuello. Yo asentí con la cabeza. Ella pareció sopesar sus posibilidades, y finalmente, después de un momento que se hizo eterno, ella me dijo que le diera toda mi documentación. Yo rebusqué mis bolsillos y le di mi billetera.
Ella la abrió, sacó el poco dinero que tenía adentro y me lo tendió. Yo lo agarré dudando. Ella me dijo que sabía quién era. Lo dijo mirándome con una expresión siniestra y agitando el cuchillo cerca de mi rostro. Dijo que sabía dónde vivía y que si yo llegaba a hablar de esto con alguien o a contarlo, fuera a quien fuera, iba a buscarme y a matarme, y también a las personas a las que yo les hubiera dicho. Yo ni por un segundo pensé que estuviese mintiendo. Terminé asintiendo. Intenté hablar, pero solo me salió un gemido aterrador. Mantenía las manos en alto como un idiota. Luego ella me dio la orden de que bajara. Me quedé de pie, solo en medio de la carretera, viendo cómo aquella mujer extremadamente peligrosa, pero que al mismo tiempo me había salvado la vida, se llevaba mi camión. Caminé durante horas sin saber en qué pensar, reflexionando en toda la locura que había pasado anoche. Al final llegué hasta una gasolinera. Nunca volví a saber de esos tipos que me contrataron, y mucho menos de aquella mujer. Mi camión nunca fue encontrado, y ni siquiera tuve el valor para reportarlo a la policía por robo. Hasta el día de hoy, jamás había contado esto. Necesitaba hacerlo, y espero que ella jamás se entere. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Mi abuela solía repetir cada 2 por 3 que el mal estaba en todas partes y que podíamos tropezarnos con él en el lugar más inesperado. Cuando me ocurrió esto que voy a contarles, no pude dejar de pensar en la voz vieja y gastada de mi abuela, repitiendo una y otra vez aquella frase. Era una tarde de verano. El sol estaba cayendo. Todo él era una línea entre anaranjada y rojiza. El resto del cielo estaba de un color violáceo, mientras más se asomaban las primeras estrellas de la noche. La temperatura cálida y agradable me permitía viajar de la forma que más me gustaba, con las ventanillas bajas, sintiendo la brisa en la piel. Si hubiese sido un poco más tarde, si directamente la noche hubiese llegado, la carretera no hubiese estado cubierta por lo último de la luz del día, y quizás, con suerte, yo no me hubiese percatado en el pequeño bulto oscuro que apareció en el asfalto frente a mí. Pero la realidad, lo que en verdad pasó, fue que los últimos vestigios del sol antes de esconderse me permitieron verlo. No alcancé a distinguir qué era. Primero me pareció un animal muerto, pero cuando lo esquivé, nunca me gustó para nada pasar arriba de animales por más muertos que estuvieran. No me dio la sensación de que lo fuera. Parecía otra cosa. La curiosidad siempre fue una de mis características principales, y esta vez me metió en problemas. Me detuve en la banquina, bajé del camión y troté hasta el objeto. Recién cuando estuve muy cerca, pude medianamente distinguir qué era. Era una muñeca, de las viejas de trapo. Estaba sucia. Se veía un tono gris en la tela que formaba la mayor parte de su cuerpo, que seguramente en sus mejores tiempos había sido blanca. Me agaché para levantarla. Al darle la vuelta, le vi el frente, lo que sería su rostro. Llamaba mucho la atención su fealdad. Era realmente horrible. Además de que los 2 botones plásticos que hacían de ojos estaban cosidos a diferentes alturas. Tenía pintado con rojo una boca que mostraba una mueca retorcida más que una sonrisa, y con 2 pedazos de velcro negro le habían hecho un par de cejas que generaban un gesto de enojo, de furia. Se me hacía muy difícil imaginar que semejante objeto pudiera agradarle a una niña lo suficiente como para jugar y pasar el rato con ella, mucho menos dormir a su lado por la noche. Aquí viene lo extraño. De alguna inexplicable forma, su rostro maligno y deforme, su cuerpo desproporcionado y mugriento,
la volvía un objeto atractivo. Supongo que era por su peculiaridad. Y creo que fue eso lo que me llevó a no hacer lo que hubiese sido correcto. En vez de dejarla allí en donde la había encontrado, o mejor aún, de arrojarla con todas mis fuerzas hacia el desierto que flanqueaba la carretera, me la llevé conmigo, así, sin más, sin ninguna explicación coherente. La dejé apoyada en el asiento junto a mí del lado del acompañante, y luego proseguí la marcha. Pocos kilómetros después, la noche había caído por completo. Fue la radio lo primero que comenzó a fallar. Yo conocía aquella zona, muchas veces viajaba por ahí, y estaba seguro de que la cobertura de radio era bastante buena en ese lugar. Siempre viajaba escuchando música o alguno de mis programas favoritos. Pero en ese momento, el volumen empezó a dispersarse solo. Luego, la sintonía iba de un lado a otro. Se escuchaban voces entrecortadas, mezcladas con segundos de estática. Intenté controlarla, pero no pude hacer nada más que apagarla. No había ni siquiera llegado a evaluar qué diablos podía ser lo que se hubiese dañado, cuando lo que empezó fue el show de las luces. Los interiores de la cabina misteriosamente comenzaron a prenderse y a apagarse repetidas veces, mientras que las luces altas y bajas de los faros se encendían alternadamente. Las luces de giro y las balizas rojas también se encendían y apagaban. Era un alivio que estuviese solo en la carretera y que nadie más estuviese cerca, porque seguramente hubiese desorientado a cualquier conductor. Intentaba apagarlas, pero ningún comando parecía servir. No tuve más remedio que estacionarme sobre la banquina y apagar el motor. Quité la llave del encendido. La calma y el silencio volvieron a dominar todo. Bajé del camión y me alejé un par de pasos y lo observé, como si a la distancia pudiese notar algún cambio. Mi viejo y fiel camión se veía como siempre. Le di una vuelta intentando confirmar que todo se veía normal. Luego volví a subir, rezando de que si existía un problema electrónico, me permitiera llegar al menos a la próxima ciudad. Di arranque y las luces parecieron arrancar de buena forma. Volví a la carretera. No había hecho más que un par de kilómetros, cuando los vidrios comenzaron a bajarse y subirse sin razón. Apreté el botón repetidas veces sin nada. Este fue el principio del caos. La guantera, en donde llevaba un sinfín de documentación del camión y de la empresa, se abrió. Lo había provocado un viento imposible, porque no tenía de dónde provenir, ya que afuera no había ni una pizca de brisa. Los papeles empezaron a volar dentro de la cabina. Se arremolinaban de un lado a otro y me impedían la visión. Volvió la locura de las luces y de un segundo a otro se encendió sola la radio. La estática se escuchaba a un nivel altísimo. Yo intentaba quitar de enfrente mío los papeles que no me dejaban ver por el parabrisas, procurando no soltar el volante y perder el control. En ese momento, tuve la certeza de que algo sobrenatural estaba ocurriendo, y un sudor frío me recorrió la espalda. En medio de la estática que se escuchaba de forma atronadora por los parlantes, se distinguió una voz. Primero, no logré distinguir lo que decía, pero a medida que lo repetía, y cada vez más fuerte y más claro, entendí el mensaje. Era una voz de niña, pero lejos de sonar tierna o agradable, era amenazadora y terrorífica. Casi que recitaba un verso de forma maléfica. Decía que Martín lo sabía, que Martín debería sufrir, y que hoy era una buena noche para morir. Y una y otra vez repitió aquellas mismas palabras, y lo que siguió fue una carcajada que me heló la sangre. Una fuerza impresionante me empujó por el pecho, me aplastó contra el asiento y me obligó a soltar el volante. El camión comenzó a dar volantazos a un lado y al otro. Iba de un borde de la carretera a otro,
al mismo tiempo que la velocidad aumentaba al máximo. Yo grité aterrado. No podía hacer nada más. No podía moverme. La luz encendida del interior de la cabina me permitió ver cómo, entre los paneles que seguían volando de un lado al otro, la muñeca de trapo flotaba y parecía mirarme con un rostro horrible. Recordé a mi abuela repitiéndome su frase sobre el mal. El camión se salió de la carretera y debo decir que tuve mucha suerte. Sobre el lado derecho de la carretera había un enorme montículo de tierra que era producto de una excavación que se estaba haciendo al lado. Si me hubiese salido apenas unos 2 metros antes, hubiese caído dentro del pozo gigantesco, condenado a una muerte segura. El montículo de tierra contuvo el impacto. Así y todo, yo salí disparado hacia adelante. Choqué mi hombro contra el volante y con mi cabeza astillé el parabrisas. Quedé aturdido por un rato, pero no perdí el conocimiento. Dentro de la cabina todo era oscuridad y silencio, además del desorden de papeles que estaban desparramados por todos lados. Todavía no me sentía bien del todo, pero no quise perder tiempo. Agarré la muñeca de trapo que había quedado en el suelo junto a los pedales. La estrujé con toda mi fuerza y bajé del camión. Fui hasta el borde de la enorme cantera que habían abierto recientemente. En mi cabeza se repetía la voz y la cancioncilla maléfica que había escuchado por la radio, e inmediatamente la arrojé con todas mis fuerzas. La oscuridad de la noche y la profundidad del pozo me impidieron verla llegar al fondo. Regresé al camión. Recé porque el choque no le hubiese provocado ningún daño severo al motor. Y para mi felicidad, el motor respondió a la primera y yo le agradecí al cielo. Volví a la carretera y me alejé de aquel lugar y de aquella muñeca lo más rápido que pude.